Hola, hola, buen día, Dios les bendiga. Estamos aquí con el segundo tema de esta lección, la lección 19. ¿Alguien se recuerda cómo se llama? Se llama No se preocupen, confíen. Acuérdense que en la escritura o todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios son muy importantes, y en toda la escritura no, pero en la escritura bíblica es muy importante las pausas, ¿verdad? La ortografía, la puntuación, las comas y los puntos, porque si a veces no tenemos cuidado en eso, le damos otra interpretación al texto. Dice, no se preocupen, coma, confíen. Así es. Sigamos confiando en el Señor. Y el tema de hoy se llama Aprendamos de las aves y las plantas. ¿Recuerdan ustedes de esas palabras que el Señor les dijo a los discípulos que no se preocuparan, que no se afanaran, que le dieran prioridad a Dios antes que a las cosas materiales, porque Dios tiene cuidado de nosotros, de sus hijos? Y dice, si la ansiedad es una reacción normal en los seres humanos, entonces es necesario preguntarnos lo siguiente: ¿qué espera Dios que hagamos con esas situaciones que atravesamos en la vida y que Él lo permite aún a sus hijos, las cuales nos provocan ansiedad, estrés, depresión? ¿Qué espera el Señor de nosotros? Esa es una pregunta. ¿Qué espera el Señor de nosotros? Dios no es indiferente a nuestra condición humana. Él sabe que hay momentos de incertidumbre en nuestra vida en donde realmente no sabemos qué hacer. En Lucas, nuestro Señor Jesús habló con los discípulos sobre el cuidado y la provisión que Dios tiene de todos sus hijos, en ese caso de ellos, de los discípulos, pero esta palabra es también para nosotros, el cuidado que el Señor tiene de nosotros. Él sabe por lo que estamos pasando, pero ahora viene la pregunta: ¿qué es lo que Él espera de nosotros? ¿Cómo Él espera que actuemos? La semana pasada miramos que el Señor espera que confiemos en Él, que nosotros tengamos control de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, porque Él tiene cuidado de nosotros. Esa debe ser nuestra confianza. Y en esta lección de esta semana es lo mismo. El Señor una vez más sigue esperando que nosotros confiemos en Él, aún en las situaciones más adversas. No se preocupen de la vida diaria, nos dice el Señor. Cuando pensamos en nuestras necesidades básicas, el alimento, el vestido y todo lo que ocupamos día a día, vemos que estos se vuelven indispensables para garantizar nuestra vida aquí en la tierra. No obstante, Jesús les dijo a sus discípulos, les hizo ver cómo Dios se ocupa diligentemente del cuidado de su creación y más aún de sus hijos. Él no abandona a sus hijos, porque para ser hijo de Dios primero hay que ser justo. Y la Santa Escritura dice que Dios no deja ningún justo sin respuesta. Cuando desviamos nuestra mirada hacia las aflicciones de este mundo, es fácil olvidar que Dios es quien está en control y sustenta todo. Podemos estar seguros que Dios podrá y pondrá su cuidado maravilloso en nuestra vida y nuestras necesidades, porque Dios se ocupa de nosotros. Podemos notar claramente que Jesús nos hizo un fuerte llamado de atención al compararnos con incrédulos, cuando nuestros pensamientos giran en torno a la ansiedad y la preocupación. Para Jesús, la ansiedad en nuestra vida es el resultado de olvidar que tenemos un Padre amoroso que está pendiente de nosotros y que conoce todas nuestras necesidades. Cuando en nuestra vida experimentamos ansiedad, estrés, depresión, no solamente es necesario comprender el origen de esos estados de ánimo, sino que es importante también reflexionar sobre nuestra fe, sobre nuestra relación con Dios y en qué momento hemos
empezado a dudar de la provisión de Dios y su cuidado. Para nuestro Señor Jesucristo, nosotros somos incrédulas cuando caemos en esos estados de ansiedad y depresión. Él reconoce que como seres humanos podemos sentir eso, pero en el momento que lo sentimos, recordamos que somos hijos de Dios. ¿Por qué lo sentimos? Porque somos seres humanos. No hemos dejado de ser humanos, pero en el momento que nosotros sentimos esos estados de ánimo, el Espíritu Santo nos redarguye y nos hace ver que nosotros somos hijos de un Dios poderoso y amoroso que tiene cuidado de nosotros. Y ahí es cuando nosotros le decimos adiós a todo estado de ánimo que nos separe de nuestro Señor. Porque cuando caemos en estos estados de ánimo, de ansiedad, de depresión, de estrés, de ira incontrolada, de todo eso, nosotros estamos cayendo en incredulidad. Por eso es que el Señor le dijo a sus discípulos que evitaran eso. Nos sigue diciendo la palabra de Dios que nosotros como hijos de un Padre amoroso evitemos caer en esos estados. No vamos a poder evitar sentirlos en alguna situación, pero sí vamos a poder evitar descartarlos, decirles adiós, dar la vuelta, refugiarnos en ese Padre amoroso que tiene cuidado de nosotros. Eso es lo importante. Vayamos ahora a la escritura bíblica. Vamos a leer Lucas 12, del 22 al 31. Y la palabra de Dios dice así: porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Exactamente, mis hermanos, cuando estamos nosotros enojados por algo, o resentidos, tristes, no sé, sensibles por algo que nos hicieron, si nosotros somos hijos de Dios, claro, el Espíritu Santo nos dirá qué hacer o qué responder. Pero lo triste es que si no tenemos al Espíritu, no tenemos la ayuda. No hay quien nos diga, detente, no hagas o no digas eso, ¿verdad? Sigo leyendo. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Mas él dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré más grandes, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate, pues tienes en abundancia. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de qué te servirá? Así es el que hace para sí tesoro en la tierra y no es rico para con Dios. Dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios cómo crecen, no trabajan, no hilan, mas os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria y toda su riqueza, se vistió como uno de esos lirios. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al fuego, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habréis de comer,
ni por lo que habéis de beber, ni estéis ansiosos y afanados con inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vosotros ya no sois del mundo, sois de vuestro Padre, y Él sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Entonces buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Entonces ahí el Señor nos está diciendo en su bendita palabra que nosotros no nos debemos de preocupar por las cosas, sí nos debemos de ocupar. Fíjense la gran diferencia, porque a veces caemos en los extremos. El Señor va a proveer, no voy a hacer nada, porque voy a dedicarme a orar nada más y leer la palabra y el Señor va a proveer. No, 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 no. La misma escritura dice, el que no trabaje, que no coma. Claro, hay muchas formas de trabajar. Quizá usted es ama de casa, está trabajando en su hogar, no está viendo la televisión. ¿O acaso su esposo llega o sus hijos del colegio llegan y usted no les tiene la comida? ¿No tienen ropa lista? Si usted está cumpliendo con sus obligaciones de madre y de esposa o de hermana el rol que le haya tocado, usted está trabajando, aunque no esté recibiendo un sueldo. Pero si usted está cumpliendo, usted está agradando a Dios. No se preocupe, porque trabajar no solo significa ir a ganar un sueldo o quedarse en casa y ganar un sueldo. Puedes tener un trabajo en casa y ganar un sueldo, pero si usted solo se dedica al cuidado de su familia, usted está trabajando, eso no es gratis, para que no nos vayamos a confundir en esto también. Los niños, los menores de edad, no tienen por qué trabajar. Dios ha provisto que los padres se encarguen de los hijos hasta que sean mayores de edad, no solo la ley, también Dios, pero a los hijos Dios les ha encomendado ayudar a los padres, colaborar en los quehaceres del hogar. Entonces Dios tiene respuesta para todo tiene respuesta el Señor. No confundamos la escritura, no la tomemos a nuestra conveniencia. Por eso dice, no se preocupen, confíen. Sigamos confiando en la provisión de Dios, pero nosotros hagamos lo nuestro también, sin afanarnos, sin estresarnos. ¿No les ha pasado alguna vez que tienen una necesidad económica quizá? Y se están quizá cruzando los dedos, no saben qué hacer. Y de pronto alguien que les debía les paga, o alguien les habla para hacer un trabajo y ya tuvieron dinero para hacer ese pago, o para comprar alimento, o para proveer lo que necesitaban. ¿Por qué? Porque Dios tiene cuidado de nosotros. Esa debe ser nuestra confianza, no sentarnos y echarnos la cola al hombro, como decimos, ¿verdad? Coloquialmente, sino que hacer las cosas confiadamente, confiando en el Señor, depositando toda nuestra confianza en Él, en que Él va a proveer, en que Él va a facilitar el camino, pero nosotros tenemos que ocuparnos, no preocuparnos. Les deseo que sigan teniendo una semana de bendición y sin preocupación, más bien que esté ocupada, que se estén ocupando en sus quehaceres, pero también en leer la palabra del Señor, porque como se nos dijo en la predicación, entre más te acercas a la palabra, pues más te acercas a Dios. En la comunicación con Dios, en la oración le decimos las cosas, pero en la palabra, ¿cómo se dice? Caminamos con Él. En la palabra lo conocemos y lo hacemos nuestro Padre. Si no abrimos la palabra, pues tenemos un Dios imaginario, un Dios a nuestra medida, y ese es el engaño de Satanás. Porque cuando lleguemos a la presencia del Señor, Él nos dirá, no os conocí. ¿Cómo nos va a conocer si nunca abrimos su palabra y la leímos? No nos conoció. Estábamos nosotros sirviendo a un Dios que nosotros nos hicimos de acuerdo a nuestra imaginación y nuestras creencias, pero no al Dios de la Biblia. El que nos va a juzgar es el Dios de la Biblia. A ese hay que conocer. Así que mi hermano, abra la escritura. Yo nunca me voy a cansar de decírselo. Sé que enfado, pero no importa, porque ese es el mandato del Señor. En la gran comisión nos dijo
ir y predicar el evangelio. No dijo ir y decirles palabras bonitas a los hermanos para que te quieran mucho. No, dijo ir y predicar el evangelio. Y también dijo en las bienaventuranzas, bienaventurados los que por mi causa os vituperen. No importa lo que digan de nosotros. Hay que seguir llevando la palabra de Dios para que no seamos juzgados como siervos negligentes, sino que el Señor un día nos diga, bien siervo, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te bendeciré. Así dice la palabra.